Bien, a nombre de la Escuela de Gestión Gubernamental vamos a iniciar la clase de Seguridad y Salud Ocupacional, una clase introductoria. Yo soy el ingeniero Carlos Chamochumbi Barrueto. Tengo una experiencia de profesor universitario de más de 30 años. Además tengo un doctorado. Y bueno, vamos a conversar sobre el tema de seguridad y salud ocupacional. Más que todo un conversatorio, ¿no? Para que de repente los que recién se inician en esta área o disciplina podamos nosotros entendernos mejor, ¿no? Ahí vamos a ver las vistas. Bien, ahí tenemos. El curso básico en seguridad y salud ocupacional. Bien, este es un tema muy necesario en el conocimiento, no solamente de las personas que se dedican a la seguridad o a la ingeniería, ¿no? Sino para todos los ciudadanos, ¿no? En otros países, por ejemplo, el curso de seguridad industrial inclusive se enseña hasta en el colegio, ¿no? Porque indudablemente la seguridad significa ausencia de todos riesgos, ausencia de accidentes, todo lo que ustedes se pueden imaginar en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, el curso tiene mucho que ver con el tema de las personas, ¿no? Porque el hombre es el inicio y el fin, o las personas son el inicio y el fin de los accidentes. Bien, entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Bien, bueno, desde el tiempo pues, inmemorial, ¿no? En el mundo, hablemos del tiempo prehistórico, el hombre, pues, ustedes saben que se guarecía en cavernas. ¿Para qué? Para protegerse justamente de fieras, de los fenómenos naturales, que seguramente en ese momento eran tremendos, ¿no? Hasta inclusive el habitante de las ciudades modernas, tecnológicamente avanzadas. Entonces, un largo y lento proceso de conquistas en las áreas de seguridad industrial y de la salud ocupacional marcan la evolución de esta disciplina. Tomaremos en cuenta las cuatro revoluciones industriales que se han dado en estos años, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera revolución industrial, se da el material representativo es el carbón en 1765, ¿no? La segunda revolución, el gas en 1870. La tercera revolución, que es electrónica y nuclear en el 69, y la cuarta revolución industrial, Internet y energías renovables en el 2000. Ahora decimos que estamos en la quinta revolución inclusive, pero miren ustedes, ¿por qué estoy hablando de revoluciones industriales? Porque, como ustedes pueden apreciar, ha habido una evolución, ¿no? En el tema tecnológico, pero paralelamente también ha habido una evolución en el tema de la seguridad. Cuando se inicia la primera revolución industrial, pues no existía la seguridad. La seguridad se da después de cientos de muertos en todo el mundo, especialmente en Europa y en los países que se llaman desarrollados, ¿no? Entonces, las legislaciones, las normas salieron mucho después, ¿no? Por ejemplo, en Europa ha habido mucha explotación de las mujeres y de los niños al comienzo de la revolución industrial. ¿Quiénes eran los primeros trabajadores en las fábricas? Han sido las mujeres y después los niños, porque los varones se dedicaban a la agricultura, ¿no? Entonces ya ustedes se imaginarán la cantidad de accidentes que había, ¿no? Engels en uno de sus libros dice de que había tal cantidad de accidentados, ¿no? Amputados, que parecía una ciudad en guerra, ¿no? Increíble. Pero bien, entonces en países como Inglaterra, estaba hablando de Europa, Francia, Prusia, en ese entonces, ahora es Rusia, Bélgica, Estados Unidos, etcétera, este desarrollo fue lento y costó la vida de miles de personas en las plantas, en las fábricas, en el campo, en las ciudades, ¿no? Inclusive alrededor de los castillos, en la primera revolución industrial se comenzaron a gestar pues las grandes ciudades, ¿no? Hamburgo, Luxemburgo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque las primeras ciudades albergaban a los primeros artesanos, a los primeros zapateros, ¿no? A la gente que comenzó a hacer la industria pues, incipiente, ¿no? Pero paralelamente una serie de accidentes sucedieron a raíz de la falta de protección, ¿no? Entonces la legislación sobre seguridad e higiene fue avanzando lentamente, pero con buenos resultados para trabajadores y ciudadanos. Marco legal.
sea, todo esto que estamos hablando va a entrar en los módulos, lógicamente se va a explicar con mayor detalle cuando se inscriban, ¿no? Claro, tenemos el marco legal en el Perú. En el Perú, la ley que rige la seguridad y salud ocupacional es la 29783. Esta ley establece las pautas mínimas que deben cumplir las empresas, organizaciones e instituciones, y también, por supuesto, los trabajadores en relación a la seguridad y salud ocupacional del trabajo, ¿no? El Decreto Supremo 005-2012-TR es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿no? Y sus modificatorias. Bueno, del 2011 a la fecha ha habido una serie de modificatorias que se están dando y que se seguirán dando, ¿no? Porque la evolución continúa, ¿no? Aquí se elabora el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, el cual es revisado y aprobado periódicamente por el Comité de la Seguridad y Salud en el Trabajo. A nivel internacional tenemos la ISO 45001, que es la norma de la Organización Internacional de Normalización sobre la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y los convenios OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, con más de 32 convenios ratificados por el Perú. Estamos hablando del resumen de los 8 módulos, ¿no? Como ustedes saben, los 8 módulos se van a dictar durante casi un mes. Son 2 módulos por semana, o sea, 4 módulos, ¿no? Ya lo vamos a hacer un poco el perfil nada más, ¿no? Miren, con respecto al marco legal de la seguridad y salud ocupacional, la ley que la hemos mencionado, 29783, no se olviden, la 29783 es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma vigente en el Perú establece las pautas mínimas que se debe cumplir, ¿no? No solamente las empresas, sino también cualquier institución y los trabajadores, también las personas, en relación a la seguridad y salud en el trabajo. Fue publicada en el año 2011 en el Diario El Peruano. Está vigente a la fecha. Establece las medidas para lograr la prevención de accidentes laborales en las empresas. La encargada de velar por el cumplimiento de la ley 29783, como ustedes saben, es la SUNAFIL, o sea, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Vamos a hacer rápidamente, veremos este tema como alguno de los aspectos más importantes que aborda la ley 29783. Por supuesto, es un resumen muy apretado, como comprenderán, ¿no? Entonces, algunos de los aspectos más importantes que aborda esta ley, tenemos primero la prevención de riesgos laborales. Bueno, esta ley establece la obligación de los empleadores de identificar, evaluar, controlar los riesgos laborales que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores. Pero prácticamente el objetivo principal de esta ley es velar por la seguridad y salud de los trabajadores. Estamos siempre hablando sobre eso, ¿no es cierto? Esto pues va a incluir la implementación de medidas de prevención como la adopción de equipos de protección personal, o sea, los famosos EPP, los equipos de protección personal, la capacitación en seguridad y la creación de programas de prevención de riesgos laborales. Siempre en todo trabajo, sea burocrático, sea de fábrica, sea de manufactura, de lo que sea, siempre va a existir el tema de la capacitación. Es, no solamente es un deber del empleador, perdón, sino también el trabajador debe exigir la capacitación en seguridad. Entonces, eso se da en todas las empresas que yo conozca, ¿no? De manera que seguimos un poco con el tema de los aspectos más importantes que aborda esta ley. Segundo, derechos y deberes de los trabajadores. La ley pues reconoce el derecho de los trabajadores a laborar en un ambiente seguro, sobre todo saludable, así como a recibir información y capacitación en materia de seguridad. También estamos hablando de capacitación y salud en el trabajo. También establece la obligación de los trabajadores de cumplir con las normas de seguridad establecidas por el empleador y de informar sobre cualquier situación de riesgo que puedan identificar en el lugar de trabajo. O sea, el trabajador tiene que ayudar a la empresa a identificar cualquier riesgo que pueda ocurrir en su lugar de trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para tomar las medidas preventivas del caso. Tercero, participación y consulta de los trabajadores. La ley promueve la participación activa de los trabajadores en la identificación y prevención de riesgos laborales a través de mecanismos de consulta y participación en los procesos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y fíjense ustedes, esta ley no solamente es para los trabajadores que laboran en una fábrica, no, no. Esta ley está, digamos, enfocada en todo trabajador, ya sea de oficina, de planta, ¿no? O de cualquier otro tipo de trabajo que se presente, que existe en el Perú, ¿no? De manera que está comprometido a todos los trabajadores en cualquier área, por si acaso,
¿no? Solamente es cuestión de aplicar la ley. Cuarto, vigilancia de la salud, vigilancia de la salud. La ley establece la obligación de los empleadores de realizar evaluaciones periódicas de la salud, ¿no? Por supuesto, ¿no? Esto de acá es importante porque actualmente se han creado una serie de consultores de salud ocupacional, como ustedes han podido apreciar de repente por su sitio o por la ciudad en donde viven, ¿no? ¿Para qué? Para realizar estos exámenes de evaluación de la salud, que tienen que ser, por supuesto, muy exigentes. Algunos de repente no lo toman lo toman muy a la ligera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, estas evaluaciones van a servir para detectar las enfermedades ocupacionales, condiciones de salud relacionadas con el trabajo. Hay muchas personas que a través de los años van adquiriendo enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, hay gente que trabaja toda su vida en un escritorio, pues van a tener problemas si es que no se sientan bien, si es que no asumen, digamos, las posturas digamos, cómodas y adecuadas para el trabajo, ¿no? Eso es muy importante, igual en las plantas o en las fábricas, ¿no? Todo esto incluye la realización de exámenes médicos, preempleo, periódicos y posempleo, así como la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a riesgos específicos en el área de trabajo, en su lugar de trabajo, en la mesa de trabajo, ¿no? 5. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. La ley entonces establece la obligación de los empleadores de investigar y reportar todos los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, en la mesa de trabajo o en el área de trabajo. Esto incluye la identificación de las causas de los accidentes y enfermedades, así como la adopción de medidas correctivas para prevenir su recurrencia. Entonces, la investigación es importante ¿para qué? Para determinar la causa del accidente y cómo prevenirlos, ¿no? Entonces, para eso yo investigo en el tema de la salud ocupacional en el trabajo. Sexto, sanciones por incumplimiento. Entonces la ley establece sanciones o castigos para los empleadores que incumplan con las disposiciones de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, incluyendo multas y otras medidas administrativas. Por ejemplo, hay gente que se la pasan de vivos, digamos, y no invierten en la salud del trabajador, que significa por lo menos hacerle un chequeo mensual en estos consultores que estamos hablando o en su trabajo, ¿no? Entonces, se hacen los locos y ahí vienen los problemas. Estas sanciones se aplican con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y proteger la salud de los trabajadores. Ahora bien, este es otro módulo que se va a dictar que es muy importante con respecto al tema de accidentes, control y prevención. Pues en estas alturas de la vida creo que todos hemos tenido alguna vez un accidente o por lo menos un incidente, ¿no? Que es lo que vamos acá a plantear la diferencia, ¿no? Entonces, miren, según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, al año suceden 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de enfermedades ocupacionales, no mortales, producto de malas prácticas, falta de control y prevención, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a... Acá en esta parte de las enfermedades ocupacionales es importante incidir que esas enfermedades ocupacionales se adquieren en el trabajo, por mala posición o porque de repente las máquinas que llegan a veces en el Perú hasta ahora, son máquinas hechas para trabajadores, por ejemplo, norteamericanos. O sea, yo compro una máquina norteamericana, es hecha para trabajadores norteamericanos, que son altos, ¿no? Más altos que los trabajadores peruanos en promedio, y a veces, ¿no? Tenemos problemas a la hora de manejarlos, ¿no? Tenemos que hacer más esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué es un incidente? A ver, veremos. Un incidente que todos hemos tenido alguna vez un incidente es un suceso pues acaecido en el curso del trabajo, ¿no? En el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que solo requiere cuidados mínimos de primeros auxilios. Todos hemos tenido alguna vez un incidente, estamos caminando, de repente leyendo un libro y de repente nos tropezamos con alguien. Ese es un incidente, ¿cierto? ¿No? De manera que eso le puede suceder a cualquiera, ¿no? ¿Y qué es un accidente? Según la ley 29783, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o también la muerte, ¿no? Todos ustedes vean televisión, ven televisión todos los días, y la televisión pues es un relato de un montón de accidentes, accidentes en carretera, accidentes en las fábricas, incendios en casas, ¿no? Eso ya ustedes lo pueden ver en televisión todos los días, no tengo por qué decirles, ¿no? Pero bien, es lo que sucede todos los días, los accidentes, ¿no? Esta parte también se le puede definir un accidente como todo acontecimiento indeseado
imprevisto e incontrolado que interrumpe el desarrollo normal de una actividad. Esta es una definición que es la más simple, ¿no? Ahora bien, ¿qué es una lesión? Estamos hablando de conceptos que son básicos, ¿no? Pero que a veces nos olvidamos un poco de esto, ¿no? Puede hacerlo recordar un poco también a todos ustedes, ¿no? No estamos entrando a profundidad todavía, ¿no? ¿Qué es una lesión? Decimos que es el daño o daños personales que sufre un trabajador como consecuencia lógica del accidente durante el trabajo o con ocasión del mismo, aunque no es imprescindible que exista una lesión, ¿no? Ahora, de acuerdo a la ley, una lesión es cualquier daño físico o daño infligido al cuerpo. Este daño puede resultar de diversas circunstancias, como accidentes, resbalones, caídas o incluso actos deliberados de violencia, ¿no? Eso es lo que más o menos es una lesión, ¿no? Es cualquier daño físico o daño infligido al cuerpo. Ahora, pero todo accidente, miren, tiene una causa. No hay, no hay accidentes que yo he escuchado a veces que el accidente es producto de la mala suerte, ¿no? Bueno, la mala suerte en esto no existe, ¿no? A mí me dijo, me acuerdo, un profesor de seguridad del CIMA, me decía siempre, detrás de un accidente siempre hay una persona. La causa casi siempre son personales, ¿no? Entonces, por fallas, ¿no? Por dejar de hacer alguna cosa. Por eso que en la mayoría de los casos los accidentes de trabajo suceden debido a las condiciones peligrosas que existen en los equipos, en las maquinarias, en las herramientas de trabajo e instalaciones. Por ejemplo, una máquina que no se le hace mantenimiento, una máquina que tiene los cables sueltos, ¿no? O en la casa tenemos de repente conexiones que están muy antiguas y las tenemos ahí, a veces colocamos el enchufe y sale chispas y eso ni lo arreglamos, ¿no? Entonces va a llegar un momento que va a haber problemas, tarde o temprano. Sin embargo, el tema no se puede analizar fríamente, se tiene que tomar criterios que permitan comprender las razones por las cuales ocurre un accidente. Entonces, las causas de un accidente varían desde una simple distracción hasta la falta de equipos de protección personal adecuados, ¿no? El empleador en la fábrica, el empleador en los trabajos de repente de oficinas, ¿no? Tiene que, tiene que dar las medidas preventivas del caso. Hay muchos que dicen, pero en las oficinas no suceden muchas cosas, perdón. La mayor parte de gente en las oficinas a veces se tropieza, se cae, ¿no? En los archivos se golpean las rodillas, ¿no? Una serie de accidentes hay. Con el tiempo, eso va creando problemas de salud, ¿no? Pero siempre hay causas de los accidentes. No toda la culpa la tiene el trabajador. A veces, por ejemplo, hay causas sociales, que son factores psicológicos y materiales, que tienen que ver con el bienestar mental y material del trabajador. Si una persona está mal pagada, por ejemplo, es una causa social, está mal pagada, entonces está pensando esa persona en salir de su trabajo a tal hora e ir a trabajar en otro lugar, ¿cierto? O sea, yo no trabajo 8 horas, trabaja por lo menos 15 o 16 horas. Estamos, muchos lo hacen. Yo también me incluyo, es un momento, ¿no? Un momento dado. O sea, trabajamos todo el día. Y no es así. Se deben cumplir las 8 horas de trabajo. Pero sin embargo, por necesidad, por un tema social, tenemos que llevar un pan a la mesa y bueno, y trabajamos mucho más tiempo y no descansamos, debe ser. Esta es una causa social. Por ejemplo, un salario inadecuado. Es una causa social, de hecho. Hay otra causa que puede devenir en un accidente, que es la causa de la dirección, o sea, la causa de la empresa. En esto es la responsabilidad de la dirección de la empresa, ¿no? Es responsabilidad del empleador. Entonces, porque la dirección tiene el deber moral y legal de darle al trabajador todas las protecciones del caso para que su labor sea productiva y a la vez segura, ¿no? Por ejemplo, en una fábrica, el trabajador tiene que estar dotado de los equipos de protección personal, ¿no? Sean las máscaras, sean los cascos, ¿no? Sean las botas o un trabajo, perdón, o un traje especial, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y en las oficinas? Bueno, en las oficinas también, ¿no? Porque en las oficinas hay mucha gente, pues, que tiene problemas, por ejemplo, en los almacenes, ¿no? O tienen problemas en la computadora. Por ejemplo, mucha gente piensa que la computadora es una cuestión simple de manejar. Sí, es simple, pero tiene que tener, esta persona tiene que sentarse bien, ¿no? Tiene que tener una distancia adecuada de la vista de la computadora. Es decir, es toda una técnica, ¿no?
¿Para qué? Para que la persona no sufra de la vista, para que la persona no sufra de la columna, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí, ¿no? Que tiene que arreglarse. Igualmente, por ejemplo, allá en Europa hay momentos en que paran el trabajo y todos se relajan media hora haciendo un ejercicio y luego vuelven. En Japón también sucede lo mismo. Acá no, acá llegan desde las 8 de la mañana y corren seguidos, ¿no? Entonces, hay técnicas que se pueden emplear para darle al trabajador mucho más, digamos, ciertos relajos sanos, por supuesto, ¿no? Y que vuelva a tomar fuerza y siga trabajando, ¿no? Hay maneras, hay técnicas que se pueden lograr, ¿no? Y por último, las causas del trabajador. Estas sí son de responsabilidad directa del trabajador, ¿no? Un trabajador pues, que de repente es distraído, o medio ocioso, ¿no? Entonces puede tener problemas. Bien, con respecto al tema de los mecanismos y análisis de los accidentes. Mira, un accidente, repito, como dije hace un momento, ¿no? El accidente no es producto de la mala suerte. Un accidente tiene toda una secuencia, ¿no? O sea, y casi siempre es un tema de responsabilidad de la persona, ¿no? Ustedes vean nada más cuando sucede el accidente, un accidente de carretera, ¿no? Detrás está la persona del carro, el carro no piensa. Esto tiene una persona que lo está manejando, ¿no? Comete una imprudencia y pasa y choca, a veces ahí están muertos, ¿no? O también un incendio. Casi siempre un incendio tiene un origen de fallas personales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay temas con la falta de mantenimiento de los circuitos eléctricos, ¿no es cierto? O también hay en almacenes que no deberían estar almacenado gasolina, almacenado algunos elementos que no deberían estar ahí, y sucede el accidente, sucede el incendio, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener detrás del accidente, como me decía un amigo en seguridad, decía, siempre hay una persona. Y yo también creo eso, ¿eh? No, no es producto de casualidad. La casualidad en seguridad no existe, hay que analizar bien el tema, ¿no? Entonces, por eso decimos que el hombre es el principio y el fin de todo accidente. En la práctica, siempre hay un ser humano, hay una persona detrás de un accidente, salvo casos especiales, fortuitos, ¿no? Pero casi siempre hay una persona, ¿no? Hay un módulo que lo diseña Frank Buell, ¿no? Y la International Launch Control Institute es un módulo bueno, este es un resumen nada más que te explica el accidente, ¿no? Cuando hay un accidente, por ejemplo, este es un módulo de control de pérdidas de Frank Buell, ¿no? Este control de pérdidas habla de fallas de control, habla de causas básicas, de causas inmediatas, de incidente y finalmente pérdida de persona, de propiedad, de proceso. Cuando hay un incendio se pierde la propiedad, ¿no? Hay a veces personas también que se accidentan o hasta mueren, ¿no? Y el ambiente, lógicamente, se llena de humo, se contamina, todo. Miren lo que sucede en un incendio, nada más. Por ejemplo, Mesa Redonda, ¿se acuerdan que pasó ese accidente hace unos años? Y murieron un montón de gente, ¿no? Es un problema, es un tema de responsabilidad personal, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en las causas básicas, los factores personales de trabajo, ¿no? Y los factores de trabajo incorrecto, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, una causa básica puede ser la falta de capacitación, ¿no? Es una causa básica, ¿no? También tenemos las causas inmediatas, son actos inseguros o actos subestándares y condiciones subestándares o condiciones inseguras también le llamamos, ¿cierto? ¿No? Siempre tras un accidente, de acuerdo a BIR, hay un acto inseguro o una condición insegura. Por ejemplo, una condición insegura puede ser la falta de mantenimiento de una máquina, ¿no es cierto? Una condición insegura en una oficina, ¿qué puede ser? Por ejemplo, a veces los pisos lo enceran, ¿no? Hablando así criollamente, lo enceran y no ponen ningún aviso. Pasa una persona, una secretaria, se resbala y cae. Yo he visto esos casos en la universidad donde trabajo, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Y la condición subestándar, el acto inseguro es, perdón, procediendo un poquito, el acto inseguro es que la persona que limpia debió poner ahí un cartel diciendo no pase, ¿no? Hay esos carteles en forma de triángulo amarillo, ¿no es cierto? Porque el amarillo es un color que significa alarma, ¿no es cierto? Entonces, no sucede eso. Y pasa, sucede un accidente. O una persona que abre un cajón, así siempre me decía un amigo que es el mal de las personas que trabajan en oficinas, se paran golpeando las rodillas, ¿no? Entonces, hay una serie también de condiciones subestándares, que son las condiciones peligrosas, ¿no? Condiciones que rodean al accidente, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la falta de mantenimiento de una máquina, que puede ser cables, ¿no? Cables sueltos,
¿no? En fin, una serie de detalles que son las condiciones, ¿no? Después tenemos, con respecto al tema de peligros y riesgos laborales. Aquí desarrollaremos una serie de técnicas preventivas, de medidas de control preventivas también y mitigadoras, y sobre todo los peligros y riesgos que puedan ser físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales. Entonces, hablando del peligro, ¿qué cosa es el peligro? Es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, ¿no? Repito, es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y o paralización de un proceso. En cambio, el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Por ejemplo, aquí vemos una serie de figuritas, ¿no? Están, dice ahí, accidente de trabajo, cuándo es y cuándo no es accidente de trabajo. Por ejemplo, vemos ahí una persona que en la oficina o en la planta sube la escalera. De repente la escalera está en malas condiciones, pues, ¿no? Entonces, el acto peligroso sería subir la escalera, y la condición es la escalera que no está bien la escalera, está en mal estado, ¿no es cierto? Y a veces uno sube una escalera, faltándole de repente algunas maderitas por ahí o qué sé yo, ¿no? Está en mal estado y ¡pum! Se cae, ¿no? La persona. Entonces, ahí ha habido un acto que es el subir la escalera y una condición insegura que es la falta de peldaños. Entonces, ¡pum! Sucede el accidente. ¿Te das cuenta? Hay un accidente de trabajo. Entonces, por eso decimos que el peligro es una condición o característica intrínseca. ¿Cuál sería el peligro ahí? Es la escalera en malas condiciones, ¿no? Que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad, etcétera, ¿no? O también cuando tú vas a manejar un auto en malas condiciones, ¿no? Hay gente que sabe que el auto está en malas condiciones, o el micro o el ómnibus, y sin embargo se avienta, ¿no? A la pista, ¿no? Y después suceden los problemas. Hay una palabra que muchos, no es nueva, pero para algunos sí, de repente, que es la denominada ergonomía del trabajo. La ergonomía del trabajo tiene que ver con el tema de máquina-hombre, ¿no? ¿No? Tiene que ver con un tema, o sea, la máquina tiene que estar al servicio de la persona, no al revés, ¿no? Cuando trajeron los Busing a Lima, el Busing, que era alemán, estaba diseñado para una persona de 1,90 m, un alemán altazo, ¿no? Tenía un timón que parecía un ovni, ¿no? Entonces, el pobre chofer, que era peruano, más bajito, tenía que hacer un tremendo esfuerzo para manejar el ómnibus, igualmente, para alcanzar digamos, manipular los cambios. Entonces, se dieron cuenta de eso después de un tiempo, hubo algunos accidentes, cambiaron el tema del asiento también, pero el asiento grandazo, ¿no? Entonces, hicieron ahí usaron la tecnología, la ergonomía, para diseñar un asiento y un timón, los cambios adecuados a la persona, ¿no? Entonces, los carros antes se hacían de acuerdo también a la talla del individuo promedio, ¿no? En estos sitios donde se fabrican autos, ¿no? Pero ahora ya se hacen autos estándar, ¿no? Por ejemplo, los que vienen para Latinoamérica. Pero en fin, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre economía del trabajo, podemos definirla como la aplicación de la tecnología a las condiciones de trabajo, con el objetivo de lograr armonía entre hombre, ¿no? Entre hombre y el entorno laboral, o entre hombre y la máquina, logrando óptimas condiciones de comodidad y calidad en la producción, aumentando así de esta manera, ¿no? La productividad, ¿no? E integrando al trabajador, pues, a la empresa. Entonces, en este módulo veremos los riesgos psicosociales, ergonómicos en el trabajo, así también la prevención y el control de riesgos ergonómicos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de unas personas que están correctamente, ¿no? Correctamente levantando una caja, ¿no? Miren cómo reflexionan las rodillas, y todo el peso lo envían a las piernas, ¿no? Entonces lo va subiendo. En el otro no. En el otro todo el trabajo va a la espalda. Por eso que hay problemas de lesiones en la espalda o la columna. Igualmente a la derecha tienen otros ejemplos, ¿no? De personas que están en la computadora o personas que no saben ni sentarse, ¿no? Entonces, hasta para dormir hay que tener, digamos, ciertos colchones ergonómicos, ¿no? Ahora bien, en lo que se refiere al módulo sobre colores en industria y los CPP. CPP, ya ustedes saben que son los equipos de protección personal. Aquí desarrollaremos varias definiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el cromatismo industrial? Es una tecnología también del color, ¿no? ¿Cuáles son los colores usados en la industria?
Dicho sea de paso, se aplica en toda la actividad laboral, sea en oficinas o sea en la manufactura, ¿no es cierto? Por ejemplo, el color verde significa seguridad, el color rojo significa peligro, el color amarillo alarma, etcétera. Todo eso lo vamos a estudiar en este módulo, ¿no? Porque cada color tiene su aplicación, ¿no? Entonces, el color tiene pues una influencia psicológica muy importante, no solo en la vida diaria de las personas, sino también ejerce un papel muy importante o preponderante en aspectos relacionados a la seguridad y salud ocupacional, ¿no? ¿Por qué el hombre le ha dado, por ejemplo, el rojo a todo lo que significa peligro, ¿no? Entonces, todos sabemos, hasta los chiquitos, a los niñitos, saben que el color rojo significa pues, a todos los bomberos, ¿no? O el color rojo está relacionado también a las luces de la policía, ¿no? Alarma, peligro, ¿no? Siempre rojo significa peligro, ¿no? Luego dice prohibido el paso. Es una persona que está caminando y una circunferencia con una raya en medio casi le dice, no, oye, usted no puede pasar por acá, ¿no? Y bueno, en salida de emergencia es color verde, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, en este módulo veremos uno de los primeros elementos de defensa personal. ¿Cuál es el primer elemento de defensa personal? Los equipos de protección personal, ¿no? Ustedes conocen, por ejemplo, las botas, sirve para proteger los pies, los cascos, los respiradores, las gafas, ¿no? Etcétera, los audífonos. Ustedes saben que en la ciudad, por ejemplo, en el caso de Lima, hay mucho ruido, ¿no? En otras ciudades el ruido prácticamente no existe, está prohibido el clauso y todas estas cosas. Acá en Lima, pues, es tremendo. Usted baja a la avenida Bancay y sale sordo, ¿no? Porque ahí seguramente hay cerca de 80 decibeles de ruido, ¿no? Entonces, o de intensidad y de frecuencias altas. Entonces, tenemos que entender que ya el, el ruido forma parte de una enfermedad ocupacional, ¿no? Hay gente que se va quedando sorda a través del tiempo, ¿no? Entonces, en este módulo, repito, veremos uno de los primeros elementos de defensa personal, cuáles son los EPP, o sea, los equipos de protección personal, que es un conjunto de dispositivos destinados a proteger las distintas partes del cuerpo contra posibles lesiones, definitivamente, ¿cierto? Por ejemplo, acá un señor está subiendo en su trabajo en altura, tiene que tener lo que se llama una correa de vida, o una línea de vida, ¿no? Ahí la tienen, esto debe ir, digamos, en un gancho, ¿no? Debe estar ligado a un gancho muy fuerte para que en el momento que pueda tener el accidente y caiga al vacío, pues quede ahí, ¿no es cierto? Entonces sucede mucho esto, ¿no? Antes la gente pues se caía, así nomás, ahora ya no existe eso. Además, la norma establece la obligación del empleador de dotar al trabajador de equipo de protección personal. Ahora, sobre el tema de la gestión de la salud ocupacional, ¿no? Ahora fíjense ustedes, la salud ocupacional ya hace algunos años hay especialistas en médicos en salud ocupacional, ¿no? Un poco esto sale del tema de la higiene industrial, porque antes el ingeniero se encargaba de la seguridad y la higiene industrial, ¿no? Pero ha crecido tanto el tema de la higiene industrial, de las enfermedades ocupacionales, que ahora sí hay un rubro que se llama salud ocupacional, por eso que la ley es de seguridad y seguridad industrial y salud ocupacional, ¿no? O sea, ya la salud ocupacional está en todo el mundo, no solamente en el Perú, en todo el mundo, ¿no? Sabemos que tenemos que cuidarnos la salud, no solamente los accidentes, sino también la salud a través del tiempo. El cuerpo se va deteriorando. Por ejemplo, hay personas que trabajan en industrias que generan, digamos, gases, ¿no? Entonces, esta persona va, si no se cuida, si no se controla, si no utiliza los equipos de protección personal adecuados, seguramente va a tener problemas de tipo cancerígeno, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, todo depende del trabajo que tú hagas, ¿no es cierto? Entonces, ahí debe entrar el equipo de protección personal y debe entrar también el médico de salud ocupacional para chequearme siempre cada año cómo va evolucionando mi salud. Eso se llama medicina preventiva, el trabajo también, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha definido a la salud ocupacional o salud del trabajo como una actividad pues multidisciplinaria, dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes. La palabra clave en seguridad para todo rubro, para todo trabajo es prevención y salud ocupacional, ¿no? Todo trabajador, tras de todo trabajador hay una enfermedad ocupacional, si nosotros no la sabemos controlar. La persona que trabaja en oficinas, que está sentada 8 horas, tiene que hacer ejercicio.
tiene que sentarse bien, ¿no? Entonces va a tener problemas en el tiempo, seguramente, a la columna vertebral o otras enfermedades más. Entonces, la higiene ocupacional o higiene industrial es la ciencia de la anticipación, el reconocimiento, la evaluación, control y la confirmación de la protección contra los peligros en el trabajo que puedan resultar en lesiones, enfermedades o afectar el bienestar de los trabajadores. Pero, a decir verdad, la higiene ocupacional ha sido casi reemplazada en muchos aspectos por la salud ocupacional. Ahora bien, el último módulo pues tratará sobre un tema crucial y que requiere un mínimo de conocimientos preventivos. Carlos, consecuencias, como ustedes saben, a veces mortales para tu familia y la sociedad. Me refiero a los incendios, control y prevención. ¿Se acuerdan ustedes del famoso incendio de Mesa Redonda? ¿No? ¿Qué fue por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la causa? Fue la manipulación pues, de los puentecillos, de las bombardas, todo esto, ¿no? Eso originó, parecía una guerra, ¿no? Yo estuve en Lima un día antes, me acuerdo que fui al centro comercial felizmente, un día antes, ¿no? El segundo día me quedé con la boca abierta cuando sucedió esto, ¿no? Murieron un montón de personas que desaparecieron. Eso fue como un bombardeo prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Por un tema personal, ¿no? O sea, ahí hubo un acto inseguro tremendo, ¿no? La manipulación de estos tipos de explosivos, ¿no? ¿No? Entonces, murieron más de 100 personas, ¿no? Se incendiaron un montón de negocios, o sea, hubo problemas tremendos, las consecuencias fueron tremendas, ¿no? Y hasta ahora están así. Y miren, ustedes vayan a Mesa Nota igualito, todo lleno. Cualquier momento puede suceder otro problema, ¿no? Hay otra señorita que está entrando un poquito tarde, pero no sé. Ahora, según el Cuerpo General de Bomberos, en el Perú se producen alrededor de 24 incendios por día, pues en empresas, en oficinas, en locales, etcétera, ¿no? Las cifras que presenta Defensa Civil indican que en el 2019, por ejemplo, los incendios forestales llegaron a 664. Todos sabemos que es un incendio forestal, se realiza en el campo, ¿no? Y que afecta, pues, la flora y fauna de esa zona, ¿no? Para el 2020 se duplicaron alcanzando 1.343 eventos. En el 2021, 817 incendios forestales. En el 2022, la cifra se eleva a 1.432. No tengo la cifra del 2023, la verdad, pero voy a investigar por ahí, pero ya ustedes imaginan que bajo un momento esto, ¿no? Asimismo, veremos temas como agentes para combatir los incendios, dentro del capítulo o dentro del módulo, los agentes para combatir los incendios, clases de fuego y también la selección de extintores, que es lo mínimo que tenemos. Por ejemplo, ¿no? Todos conocen un extintor de agua, clase A, ¿cierto? ¿No? Todos los extintores se dividen en clases A, B, C y hasta la D, ¿no? Sirve pues para apagar incendios en cocinas, por ejemplo. Por ejemplo, un extintor de agua es aquel que contiene como agente extintor agua y aditivos. Son tensoactivos, fluorados, hidrocarbonados, disolventes y sales ignifugantes, ¿no? Estas sales ignifugantes, otros elementos aditivos, pues hacen que el fuego no se propague, o que el fuego no exista simplemente, ¿no? Entonces, es muy interesante esta parte, ¿no? Ahora, su eficacia ante un conato de incendio radica en dos propiedades. Por una parte, el agua expulsada por el extintor, como que actúa, agente enfriador, absorber el calor, ¿no? Por eso que a veces ustedes no se dan cuenta que hay un incendio y echan el agua. Bueno, el objetivo no se apaga el incendio, pero se enfría y además absorbe el calor, ¿no? Eso va a permitir que poco a poco se vaya extinguiendo el. Ahora depende del tipo de incendio, ¿no? El agua se utiliza generalmente para incendios de tipo orgánico, ¿no? Pues en maderas, ¿no? O en cierto tipo de elementos orgánicos. Yo lo voy a utilizar, por ejemplo, para gasolina, ¿no? Incendios originados por gasolina. Y por otra parte, los extintores de agua sofocan el fuego mediante el vapor, que provoca la ebullición del agua. Correcto. Este es lo que todos conocen casi siempre, el agua a presión, ¿no? Del extintor, el tipo A. En conclusión, este curso tiene como objetivo entonces formar personas que promuevan la gestión de la seguridad en su trabajo, ¿no? Entonces, seguridad y salud ocupacional en su trabajo o en sus centros laborales, identificando pues los riesgos y estableciendo los mecanismos de control correctivos necesarios para prevenir la presencia de enfermedades ocupacionales y la ocurrencia de accidentes. Este curso, muchachos, se iniciará el día martes 2 de julio del presente año. Se desarrollarán en 8 módulos o sesiones, los días martes y viernes a las 7 de la noche. La duración del curso es de 4 semanas. Al término del curso, pues se entregará el diploma correspondiente con la acreditación de 160 horas académicas a nombre de la Escuela de Gestión Gubernamental.
Ahora acá me están diciendo en la oficina de que se va a entregar el libro digitalizado a todo aquel que se inscriba, ¿no? Bueno, me parece muy interesante. Acá este libro, yo fui su autor hace un par de años o 3 años atrás, y este es un curso básico de seguridad y higiene industrial que se dictaba en la Universidad de Garcilaso, en la Universidad del Callao y otras universidades más, ¿no? Sí. Bien, muchachos, estimados alumnos, si hay alguna pregunta, con todo gusto, espero que les haya parecido interesante este curso, ¿no? Yo siempre he dicho que este curso es muy humano, ¿no? Este curso tiene mucho que ver con las actividades que hacemos nosotros todos los días y que a veces no le damos importancia, ¿no? Por eso la seguridad a veces, por ejemplo, yo pregunto, ¿no? ¿Ustedes en su casa tienen un extintor? La mayoría no. ¿Por qué? Pues no, nunca va a suceder nada, ¿no? No. Un extintor, no, todos deberíamos tenerlo, ¿no? Todos deberíamos tener, por ejemplo, en casa un botiquín de primeros auxilios, ¿no es cierto? Lo mínimo, ¿no? A veces no tenemos ni alcohol, o cuando sucede el accidente en casa, que ojo, que en casa suceden también bastantes accidentes, ¿no? Si yo estoy en una ducha y no tengo un gel, a veces me resbalo, me caigo, y hay problemas, hasta problemas graves, ¿sabido? ¿No? ¿No? O te tropezas en otro lado, solamente de tu casa, ¿no? Lo tienes que tener, por ejemplo, por eso decía yo, ¿quién tiene un extintor en su casa? ¿No? Le regalo un libro ahorita digitalizado, ¿no? Si lo tienen a buena hora, pero si no, hay que tratar de comprar un extintor tipo A o el ABC también, ¿no es cierto? Que es el mejor. ABC para todo, ¿no? Y siempre es bueno tener, pues, un botiquín de primeros auxilios, por ejemplo, ¿no? Es lo primerito que tenemos que tener en casa. Y a veces es lo último en que empezamos a invertir. Es como una inversión, ¿no? Entonces, no sé si habrá alguna pregunta. Con todo gusto les respondería. También los invito a que se matriculen en el curso, ¿no? Siempre es bueno conocer algo más. Y bueno, si tienen alguna pregunta para poder resolver, y me envían también sus datos personales para cualquier pregunta contestarles o enviarles, ¿no?, la información. Necesitamos los teléfonos de muchos de ustedes que están ahí, ¿no? A ver, muchachos, ¿qué pregunta tienen? Bien, me están diciendo acá que se pueden inscribir por el chat, ¿no? Y los teléfonos también para poder resolverlos. Bueno, ¿alguna pregunta, dijo? Bien, señores, les agradezco a todos su atención. Cualquier cosita tienen ustedes ahí el Facebook de la empresa, de la Escuela de Gestión Gubernamental para responderles, ¿no? Nos envían sus teléfonos para poder informarles, ¿no? Y asimismo, los que se inscriban, les vamos a entregar el libro para que ustedes lo tengan ahí, pues un libro básico de seguridad industrial para todos. El 2 de julio comienza el curso. Muchísimas gracias a todos. No se olviden de inscribirse. Buenas noches, chicos. Muchas gracias.